el Frente Nacional y grupos armados. El enfrentamiento entre partidos liberales y conservadores marcaron el futuro de Colombia y dieron comienzo a un largo periodo de violencia en el país. Después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el 19 de abril de 1948, se desata una ola de protestas y disturbios ocurridos en todo el país, que posteriormente desencadenan el inicio de la época conocida como la violencia, y de allí surgen grupos guerrilleros producto de ese inconformismo. Ese largo periodo de violencia en el país culminó con la creación del ELN, las FARC y el EPL, que denuncian desde entonces la distribución desigual de las tierras, la exclusión social y política y la injusticia social. En la actualidad son financiados por el narcotráfico y como la mayoría de las plantaciones de coca están en áreas que se encuentran bajo el control de grupos guerrilleros, la producción de drogas se extiende. Paralelamente nacen las autodefensas, conformadas por campesinos liberales en contra de las agresiones populares. Sumado a todo esto, en 1970 se desatan otra ola de protestas en todo el país. ¿Por qué? A raíz del fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero contra el general Rojas Pinilla, lo cual sumerge en la desesperanza a millones de colombianos. Nace como rebeldía y movimiento político de izquierda el M-19 y luego se vuelve un movimiento armado que ganó cierto respaldo popular y desapareció a mediados de la década de 1990. Hablemos un poco sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Tuvieron su origen en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia en el Tolima, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estuvo inspirado en la Revolución Cubana de 1959 y fue en ese país donde en 1962 6 estudiantes colombianos que viajaron a la isla becados por el gobierno de Fidel Castro fundaron la Brigada José Antonio Galán, núcleo de ese movimiento. Su líder era Fabio Vázquez Castaño. Ejército Popular de Liberación, EPL, creado en 1967 por el Partido Comunista. Los esfuerzos del EPL fueron inicialmente sin éxito. Algunos fueron asesinados en las operaciones militares durante la década de 1970. Movimiento 19 de Abril, M-19. El Movimiento 19 de Abril fue una organización guerrillera insurgente colombiana política militar, patriótica, antioligárquica y antiimperialista, que lucha por la construcción de un poder de obreros, campesinos y trabajadores en general, el cual, destruyendo el actual estado oligárquico mediante una guerra en donde participen todos los explotados, logre la liberación de nuestra patria y la instauración del socialismo. Y las fuerzas fundamentales de la revolución están constituidas por la clase obrera como fuerza de vanguardia, en la alianza con los campesinos y demás sectores populares. Y como lo mencioné anteriormente, nace por el fraude electoral de 1970.
Bueno, compañeros, ya sabemos cuál fue el legado que nos dejó esta guerra bipartidista, pero tenemos que tener en cuenta que en la actualidad siguen gobernando los mismos partidos tradicionales, pero con otros líderes, que los hizo cambiar la misma dinámica política, y las violencias están vigentes. Siguen las desigualdades, las injusticias sociales, la sociedad en general fue permeada por el narcotráfico. Crece la guerrilla en todo su esplendor. Surgen las autodefensas y la delincuencia común ve como una oportunidad a esa guerra,